Bienvenidos a una edición más de Y de repente los suplentes. En esta ocasión vamos a hablar de la película The Brutalist. Muy bien. Y hoy nos acompaña un gran experto en arquitectura. Este señor que tenemos aquí, el gran arquitecto, cuyo nombre es Antonio Rubio. Muchas gracias, Sara. Muchas gracias a ti, Antonio, por venir. Muchas gracias, Gabriel, por invitarme a este programa. Para hablar precisamente de ese brutalismo, de esa arquitectura. Vamos a hablar un poquito primero de la película, poner un poquito en contexto a nuestro querido público, que va subiendo ahí semana tras semana. Poco a poco, venga. Y luego nos metemos en parte más técnica y nos das tu punto de vista. Sí. Muy bien. Perfecto. ¿Qué es The Brutalist, Sara? Bueno, pues esta película que está ahora en pleno auge porque está nominada a muchísimos premios, ha ganado ya muchos premios también, y bueno, queda, digamos, que no el más importante, bueno, sí, el más importante por más la carrera. La carrera a los Oscar. La protagoniza Adrien Brody, Felicity Jones, Guy Pearce y bueno, un elenco más extenso. Entonces el director es Brady Corbet, junto a una compañera suya, amiga de toda la vida, que es Mona Fastfold o algo así. Y entonces tardaron como 7 años en hacer este guión, llevaban ahí trabajando un montón de tiempo. Este chico que fue actor, lo primero, y bueno, es conocido también porque hizo esta película, este remake de Michael Haneke, que hace uno de los psicópatas y todo igual, y otros tantos que hizo. Y bueno, pues se han metido en esta película de una envergadura brutal. Claro, no quedaba otra, tenemos que decirlo así. Y realmente es una película que la están comparando con 2 películas de la historia, como es El Padrino o Ciudadano Kane, que dice que pasará a la historia como una de esas, tanto como estas 2 películas. Veremos. The Brutalist, ¿de qué va The Brutalist? Historia de Laszlo Šek, que es nuestro protagonista, húngaro que huye de la Hungría, Europa nazi de Hitler, se refugia en Estados Unidos. Él es judío, pero se refugia solo, es decir, deja atrás a una mujer y a una sobrina en su Hungría natal. Él, cuando se muda a Estados Unidos, que al principio no sabemos a qué se dedica ni nada, descubrimos que él ha sido un importante arquitecto en Hungría y en Europa, ha ido dejando obras por ahí. Obras y ahí luego tiene que intervenir Antonio para hablarnos justamente de esa ola arquitectónica. De la Bauhaus y todo ese tema. Una vez que está en Estados Unidos, pues intenta en un principio vivir ese sueño americano, pero ese sueño americano acaba dándole una hostia en toda regla tremenda. La película es así. The Brutalist es eso. Es brutal. Eso es brutal. Es brutal. Entonces, dicho esto, muy bien, vamos a hablar qué es el brutalismo. El brutalismo. Así. Bueno, empieza tú por a mí me gustaría encuadrar un poco la figura o la componente arquitectónica de la película, porque es verdad que está muy documentada. Sorprendentemente documentada para no ser un biopic, para ser una película en torno a la arquitectura y a un estilo de arquitectura determinado y a un movimiento de arquitectura determinado, pero no que se centre en un arquitecto, que sería casi más fácil. Es decir, vamos a hacer la biografía de un arquitecto húngaro que después de la Segunda Guerra Mundial emigra a Estados Unidos y crea ahí una trayectoria profesional, las referencias hubiesen sido más directas. En este caso no, pero es verdad que tiene unas referencias arquitectónicas y una gran documentación arquitectónica detrás, tanto en el propio proyecto que él desarrolla como en la llegada y en la formación que tiene este arquitecto. Él llega a Estados Unidos y su primo le ofrece colaborar con él, que tiene una tienda de muebles, diseñar y fabricar muebles. Los muebles que vende el primo son todos de estilo clásico, como muy de estas viviendas americanas, tiene mucho éxito viviendo vendiendo este tipo de muebles y sin embargo la colaboración que le ofrece Laszlo
que lo pone ahí en un escaparate, son unos muebles realmente sorprendentes, de un toque muy moderno, de tubo de acero cromado, como de hecho uno de los muebles que es como un escritorio lo llama triciclo, o sea, con unas referencias a las bicicletas. Ahí ya, si tienes un cierto conocimiento de la arquitectura, ya ves que hay una referencia claramente a esta arquitectura europea del movimiento moderno y en concreto de la escuela del Bauhaus. ¿Cuándo se descubre realmente esto? Cuando Richard, ¿no? el que le encarga la primera obra, Richard, el mentor, el promotor que va a tener allí, investiga sobre su obra, descubre ese pasado que ha tenido en Europa, le enseña unas fotos que le enternecen también a Laszlo, que cómo ha podido encontrarla, y las fotos ni las conocía, de sus obras en Europa, y le dice: ¿y tú dónde has estudiado? Y dice: en la Bauhaus de Dessau. Entonces ahí ya ese dato que ya se intuía está muy claro. ¿Qué es la Bauhaus? Claro, la Bauhaus fue una escuela de diseño y de artesanía que se fundó en la Alemania de entreguerras, justo terminada la Primera Guerra Mundial, y dura hasta la llegada del nazismo. Entonces, en ese movimiento que surge en Alemania a partir de 1919, con la República de Weimar, con gobiernos más progresistas, incluso en algunos casos revolucionarios, muy ligados a la Revolución Rusa y a los partidos que iban surgiendo en la Europa de entreguerras. Walter Gropius, que había sido pues un arquitecto que ya tenía cierta formación, que había luchado en la Primera Guerra Mundial, que tenía mucho reconocimiento tanto profesional como político, por decirlo de alguna manera, que había estado casado, o que estaba casado todavía en ese momento, con Alma Mahler, con la hija de Gustav Mahler, le pide el gobierno de la República de Weimar que funde una escuela de diseño y artesanía en la ciudad de Weimar. Y funda la Bauhaus. Funda la Bauhaus fundamentalmente para diseñar objetos, para relacionarse con los artesanos que trabajan en la construcción. Por eso Bauhaus es construcción de edificios, edificio de construcción. Realmente el nombre es Escuela Estatal de Construcción, por decirlo así. No es estrictamente una escuela de arquitectura, y por eso los primeros resultados del Bauhaus, de la Bauhaus, son objetos, son cuadros también, esculturas, porque se integran distintas artes plásticas en la escuela, y son muebles. Y ahí es donde tiene una componente muy importante, porque son muebles totalmente con nuevos materiales, con hierro, con cuero, con mimbres, de alguna forma que dan un corte significativo a toda la trayectoria del mobiliario. En un momento dado empieza a incorporar estudio de arquitectura, pero por distintos problemas, como la propia ciudad de Weimar y de un poco de carácter político, la cierran y se tienen que trasladar a la ciudad de Dessau, que es esto que dice Laszlo, ¿no? Yo estudié en la Bauhaus de Dessau. La Bauhaus de Dessau fue una escuela nueva, de nueva creación, ya totalmente con los estudios de arquitectura, con una arquitectura de movimiento moderno muy pura, que son estas imágenes que le enseña Richard a Laszlo, que se identifica claramente con un momento muy concreto. Si la Bauhaus se funda en el 19, en el 25 se traslada a Dessau, y a partir del 1925 empieza a formar gran número de arquitectos en esta arquitectura del movimiento moderno, que coincide con esas fotos que le muestra Richard a Laszlo. Entre todos estos hay muchos arquitectos del centro de Europa. No hay que olvidar que después de la Primera Guerra Mundial había habido un desmembramiento del Imperio Austrohúngaro, entonces Austria, Hungría, Alemania, estaba todo mezclado. Entonces muchos estudiantes y profesionales de Hungría se forman en Alemania, luego vuelven a Hungría, entonces todo esto estaba con un cierto movimiento, y ahí en Dessau la Bauhaus empieza a desarrollar una actividad de arquitectura importante, y es esta formación que recibieron muchos arquitectos húngaros, entre ellos el posible Laszlo, y que luego lo desarrolla en Budapest, en todas las obras que crean. La Bauhaus de Dessau, en el año 33, ya Walter Gropius ya ve las cosas que están muy feas con la llegada del nazismo, la traslada a Berlín, y él mismo se traslada ya a Estados Unidos. Ese movimiento a Estados Unidos
en la mayoría de los estudiantes y arquitectos de la Bauhaus se produjo antes de la Segunda Guerra Mundial. O sea, es verdad que no hay tantos testimonios de arquitectos o de estudiantes de la Bauhaus que hayan tenido esta experiencia del campo de concentración, de la Segunda Guerra Mundial, porque casi todos tenían una cierta componente política de alguna forma, o por lo menos en la forma que trabajaban, opuesta al nacionalsocialismo, y ya a partir del 33, cuando las cosas empezaron a poner feas, ya fueron a Inglaterra y a Estados Unidos, donde fueron muy bien recibidos. Walter Gropius le nombraron director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Harvard, nada más llegar, y entonces y empezó a llamar a un montón de arquitectos que habían estado con él. Entonces fue un movimiento previo que empieza ya en los años 30. En el caso de Laszlo estamos en los años finales de los 40, de los 50. Entonces este es el entorno arquitectónico de la formación de Laszlo, que la pone de manifiesto en esos muebles, en ese primer proyecto de la biblioteca, con esos paneles, y que luego, cuando llega el gran encargo que le hace Richard, ya se despliega del todo y se despliega un estilo nuevo de arquitectura que da el nombre a la película de alguna forma, que es el brutalismo. Y el brutalismo, ¿qué es el brutalismo? Pues es mostrar los materiales en bruto, por decirlo así de una forma muy esencial. ¿Y cuándo surge el brutalismo? El brutalismo surge precisamente en la reconstrucción, después de la Segunda Guerra Mundial, fundamentalmente en Inglaterra. O sea, es verdad que el movimiento también se desarrolla en Estados Unidos, pero lo que es cuando surge esa necesidad de reconstruir Europa, reconstruir Europa con muchas viviendas, con muchos centros cívicos, con edificios de la administración, y que todo esto, pues los arquitectos que tenían esa formación del movimiento moderno, pues dicen, pues qué mejor que hacerlo con el material en su esencia, sin cubrir nada, con el hormigón visto, con piedra, con la estructura de acero, de una forma muy esencial, y con el material en bruto. Entonces, es verdad que luego, como estos edificios han sido muy monocromáticos, muy grises, muy de blanco y negro, muy contrastado, pues ha dado esta imagen, y también de una época determinada, esto de a partir de los años, mediados de los años 50, pues ha sido muy denostado, ha dicho, como esta arquitectura como muy brutal desde el punto de vista despectivo, ¿no? Porque brutal porque era muy monumental, pero muy monumental, pues eso, grandes vigas de hormigón, grandes espacios, que se ve un poco en la película, en este desarrollo que tiene. Perdón, el jefe de obra o algo así, no sé quién es el que trabaja antes con el dueño, con Richard, habla de cómo va a ser cemento, cómo vas a hacer, o sea, cemento con hormigón, cómo vas a hacerlo con hormigón, qué cosas más espantosas, cómo vas a hacer esto. Y él sigue adelante y dice, vamos a hacer estos prefabricados, que viene un tren entero de prefabricados que los han fabricado, luego tiene ese accidente, pero dice, no, vamos aquí a poner unos paneles de hormigón que vienen desde no sé dónde, atraviesan medio Estados Unidos en un tren, todo cargado de estas grandes piezas, y es el material en sí, que sería un poco en bruto. Y es verdad que luego la arquitectura brutalista ahora se está empezando a reconocer, porque es también, y de hecho quieren incluso, hay muchos arquitectos americanos que quieren como cambiarle el nombre por arquitectura heroica en lugar de brutalista, porque ha sido muy denostado, es decir, muy brutal, y qué imagen tan brutal, tan tosca, tan así, tan monumental, pero sin embargo era que sobrevivió, que reconstruyó tanto Europa como Estados Unidos, solamente con la esencia de los materiales. Entonces es verdad que esto, en paralelo a la biografía de Laszlo, pues es un acierto el que esta referencia de un arquitecto de arquitectura sea este estilo también, ¿no? Que cuando le encarga un magnate algo, probablemente podía haber hecho mil cosas, o podría haber hecho un edificio más neoclásico, más el estilo más adecuado al personaje o a la personalidad del cliente, más rococó. Y sin embargo le responde de esta manera, él lo defiende como lo defiende en el ayuntamiento, de una forma, tal, porque todo el mundo con las maquetas, con esto. Porque pone hasta dinero, vamos. Hasta al final dice, lo pago yo de mis honorarios por contar de mantener el material. Y vas a ir al mármol de Carrara, pero a Carrara, y luego vamos a buscar el mármol tal, porque era el material lo que tenía la importancia y los espacios. Luego es verdad que al final de la película buscan esa referencia a esos espacios tan monumentales, a estas alturas, a su historia dramática en los campos de concentración y en las celdas y en los espacios donde había estado cerrado, pero es verdad que la esencia de la arquitectura es así. Bueno, qué maravilla. No sé si queréis... Qué maravilla, Antonio. En la búsqueda de esto, porque también en la búsqueda de decir, bueno, esto es un biopic, ¿no? Y siempre dicen, bueno, es que es una mezcla de varios arquitectos, porque esto realmente es un poco la vida de no sé quién, pero la arquitectura de no sé cuándo.
Yo he encontrado a un arquitecto que no es desde luego en su biografía, pero yo creo que tiene bastante que ver, se acerca bastante, que es Marcel Breuer, ¿no? Tenemos aquí Marcel Breuer, este señor, claro, Marcel Breuer, que él es muy conocido por sus sillas, por la silla Vasili esta, que es la silla de tubo, de cuero, que se la hizo a Kandinsky, por eso tiene el nombre de la silla Vasili, y que tiene mucho que ver, si vemos los muebles de Marcel Breuer, tiene mucho que ver con esos primeros muebles que aparecen en el escaparate de la tienda de su primo, ¿no? Claro, esto, por ejemplo, esto prácticamente... Esto es justamente la bicicleta, sí, casi. esto lo enseñamos, es casi el triciclo, perdón, casi prácticamente es el triciclo. Claro, Luego los ponemos. Y luego este sería sí, lo podemos superponer. Yo soy del siglo XX. Pero ¿ves? Estas cosas, entonces... Esta es la famosa silla Vasili, la de Vasili Kandinsky, y que tiene mucho que ver con el mueble este del triciclo. Primero, claro. Marcel Breuer era húngaro, se había formado en la Bauhaus. Llega a Estados Unidos llamado por Walter Gropius en los años 30, no pasa la guerra en Europa, pero él es húngaro, estudió en la Bauhaus, fundamentalmente conocido por estos muebles, y en Estados Unidos desarrolla una carrera importante, construyó el Museo Whitney, y luego aquí en Europa hizo la UNESCO. Es un exponente de la arquitectura brutalista, y rebuscando así un poco de su obra, porque construyó bastantes viviendas, hay algunas casas espectaculares, rebuscando un poquito, pues digo, vamos a ver si algún centro, alguna iglesia o algo, y fíjate podemos tú. encontrar esto. Fíjate tú. Bueno, aquí está él, Sí, ¿no? sí, pero vamos, sí. Esta iglesia con esa imagen que sale en la película de la cruz. Claro. Qué fuerte. Estos espacios interiores con este altar, Eso es igual. El tema de la luz. el tema de la luz, el tema de la importancia de la cruz, la importancia del altar. Entonces, de todo lo que dices, alguna referencia, fíjate, esto en el medio del campo, en medio del paisaje, este centro religioso, también todo siendo judío, que Marcel Breuer también era judío y también húngaro, pues todo como toma el simbolismo de la cruz. Y esta es una parte de su arquitectura religiosa, de que es arquitectura brutalista, y que se dan muchas coincidencias, ¿no? Aquí otra vez, que es húngaro, formado en la Bauhaus, que emigra a Estados Unidos, que hace estas iglesias, y que además su imagen es analogías, ¿no? Y que previamente ha hecho los muebles. Y que previamente ha hecho los muebles similares tal. Entonces, de todas así por buscar. Y dice, ¿vale? ¿A quién se ha inspirado? Pues para mí es Marcel Breuer. Sí, hombre, yo creo ahí un poco con esto. Sí. Sin duda, sí. No, el señor Brady tonto no es. No, tonto no es. Lo sabe hacer muy bien. Luego a mí hay una cosa que de la película me ha gustado mucho, es el cartel y los créditos finales y toda la estética, que también es Bauhaus, porque Bauhaus como una parte que tuvo fue un diseño importante de la tipografía, del tipo de letra, de los rótulos en los edificios, de y todo en diagonal, es en diagonal. Claro, efectivamente. Entonces, claro, yo creo que esto viene de estos primeros carteles del Bauhaus de Weimar, que también eran con esta composición en diagonal, o como esta exposición de muebles, que son además de muebles y de casas, ¿no? De estas, que también tiene esta composición en diagonal, ¿no? Es así un poco. Y luego por aquí también, por mostrar los edificios de las viviendas de los profesores de la Bauhaus de Dessau, pues son casi se parecen, si recordáis, a esas fotos que le enseña al principio cuando dice esto es ¿dónde te has formado? Que estas son tus casas que he visto yo, que está publicada en una revista. Es muy parecido a esto, que son planos blancos con los huecos muy recortados, un estilo muy abstracto y muy neoplástico del momento, que son todas estas referencias juntas, son las que a mí me parecen valiosas, primero por cómo se ha documentado y cómo ha conseguido construir un edificio que no existe, un proyecto que no existe, y en torno a unas referencias arquitectónicas muy sólidas, ¿no? Incluso el final,
del Laszlo cuando participa en la primera Bienal de Venecia, ¿no? Claro, la Bienal de Venecia, que es como una exposición homenaje, que recopila de todos los países, llevan en sus pabellones sus obras más importantes, pues también hace esa referencia arquitectónica, de decir, no, es que un hito en la difusión de la arquitectura moderna son las Bienales de Arquitectura que se celebran en Venecia. La primera, él acude con sus proyectos y con su exposición ya muy mayor, y entonces, bueno, yo creo que hay todo un entorno de referencias arquitectónicas muy sólidas, muy documentadas, inspiradas, y sin embargo creando pues un edificio nuevo, porque el edificio al final estará creado por inteligencia artificial o por herramientas informáticas, porque no existe, pero todo lo que se ve podía existir, ¿no? Toda la construcción esta. No sé, me he enrollado quizás, No, he dicho muchas cosas yo tengo ahí. una Sí. pregunta, Está perfecto. pero claro, viendo el autor que nos has traído al uso, Marcel Breuer. la respuesta quizás está contestada, porque claro, Laszlo empieza en la película, quiero decir empieza, ¿no? Ese primer acto de la película, con esas sillas de referencia Bauhaus clarísimas en el taller de su primo, y luego quizás el segundo acto más con ese edificio brutalista. Claro, mi pregunta era que quizás si un arquitecto o un artista formado en la Bauhaus podía tener esos conocimientos también del brutalismo. Claro, son momentos distintos. Sí. Efectivamente, la Bauhaus surgen entre guerras, después de la Primera Guerra Mundial, y es todo como una simplificación y como una respuesta funcional, claro, respuesta a todo lo que había sido el clasicismo del Imperio Alemán, del Imperio Austrohúngaro. Todos estamos terminada la Primera Guerra Mundial, es todo, vamos a empezar de nuevo, pero siempre con integrando mucho los oficios, la construcción, la artesanía, por eso los materiales, y son todos juntos, los diseñadores, los artistas, los pintores, el uso del color y el uso del material. Y ese proceso es el que le da esas primeras fotos de esas casas, que es lo que él probablemente haría en Hungría, en esas sinagogas, esas cosas que cuentan, que no se ven cómo son, pero que probablemente sería ese proyecto. La otra parte, la arquitectura brutalista, surge más en los años 50. Sí. O sea, que es verdad que en el tiempo, si estamos hablando que es el 40 y tantos, así, de 48, le empiezan a encargar, es un poco pronto para que se tenga esa referencia, porque esto surge más bien cuando se reconoce el movimiento a partir del 55 en el Reino Unido, y fundamentalmente con esa reconstrucción 10 años después de terminada la Segunda Guerra Mundial, que en Inglaterra surge la necesidad de construir mucha vivienda social, mucho centro cultural, mucho edificio de la administración, incluso nuevas ciudades repartidas por todo el Reino Unido, y entonces ahí es donde surge esta arquitectura, de decir, bueno, pues el hormigón visto, el material visto, la esencia, la materia en bruto, porque es eso, no que el edificio sea brutal, sino que es la piedra en bruto, la madera en bruto, el hormigón en bruto, sin pulir tal cual, y como surja. Y entonces es verdad que ese movimiento pues lo tiene que ver luego con la referencia con arquitectos de otro tipo de movimiento moderno, ¿no? El propio Le Corbusier, Louis Kahn, todos estos también, cuando hacen sus edificios universitarios, sus unidades de habitación, estas que son edificios residenciales, de unas características muy distintas, porque se hacen ya bloques en altura, ¿no? En Berlín se hace una unidad de habitación donde es un gran bloque con cientos de viviendas, ¿no? Y eso también es el hormigón. Entonces también se podría englobar dentro de ese movimiento. En España y en Madrid hay también ejemplos, ¿no? de arquitectura que podríamos considerar brutalista. Uno muy claro es el Torres Blancas, ¿no? Las torres que están en la salida de la carretera de Barcelona, de Sai de Oiza. Sería un edificio de viviendas de arquitectura brutalista, y otros muchos, bueno, pues dispersos que si se van analizando, hay algunos de carácter religioso, de carácter social o de carácter residencial que podrían serlo. Entonces es verdad que los arquitectos fueron los mismos, que evolucionaron en un momento determinado a la parte o más tecnológica o más de esencia de los materiales. Quizás los tiempos o los momentos no coinciden en la película, pero sí los que tuvieron esta formación, por ejemplo un arquitecto formado en la Bauhaus, que luego se traslada a Estados Unidos, que empieza a construir allí y a enseñar en la escuela las escuelas de arquitectura, y a construir primero viviendas, luego centros culturales, iglesias.
en algunos casos, no solamente el caso de Marcel Breuer, pero el propio Louis Kahn, que era de origen estonio. Por ejemplo, Mies van der Rohe, que fue el sucesor de Walter Gropius en la Bauhaus, que ya la traslada a Berlín, y que él allí en Berlín empezó a construir, también vio las cosas feas y también se fue a Estados Unidos, también él enseñó en Massachusetts, en el IIT, también empezó a construir los propios edificios universitarios, es más conocido por el dejar la arquitectura del metal visto, que también es otro tipo de brutalismo, entendido de otra manera, aunque lo identificamos más con el hormigón, pero esto ahí están los perfiles de acero visto, tanto en la fachada como en el interior, tiene viviendas, tiene edificios educativos, y termina con un gran edificio en Nueva York, un rascacielos que es el Seagram, como Walter Gropius hace el edificio de la Panam, ¿no? Al final todos terminan incluso construyendo rascacielos en Manhattan, entonces todos procedían de la Bauhaus y se trasladan a Estados Unidos, pero efectivamente hay muchos arquitectos que en su evolución de su forma de proyectar van incorporando estos movimientos de arquitectura, y en algunos casos, como en Estados Unidos, ya según va avanzando, pues incorporando elementos más tecnológicos, ¿no? El cristal, el acero, de otra manera. Y una pregunta que no tiene nada que ver con esto, o sea, sí tiene que ver con esto, pero bueno, que no viene a cuento, pero lo voy a decir igual. Eiffel, o sea, la Torre Eiffel también, o sea, que siendo de hierro, eso, ¿tendría que ver también con todo? Bueno, claro, la Torre Eiffel es un edificio más temporal, ¿no? Construido para una exposición universal, donde el ingeniero Eiffel, que hacía puentes y que hacía otro tipo de estructuras y que hacía estructuras de edificios también, le piden, y que hizo la estructura de la Estatua de la Libertad, todo el interior de la Estatua de la Libertad. Entonces, que le piden que haga una torre simbólica para que esté en la exposición. O sea, que en realidad no tiene nada que ver. No tiene nada que ver porque es muy anterior, pero es verdad que es, por ejemplo, sería una lectura de decir, como la estructura que como ingeniero calculo para hacer un gran puente que cruce un río, para llevar una carretera, para llevar un ferrocarril, cuando me piden un monumento, porque es una torre que al fin y al cabo es un hito, ¿cómo puedo hacer ese hito? No una escultura, por decirlo así, sino como un despliegue, en este caso en altura, con los medios o con las soluciones tecnológicas que tengo para resolver un puente. Entonces es verdad que esto es al margen de esto, porque estamos hablando de unos 50 años antes, pero cabezas parecidas, ¿no? Cabezas pensantes, ¿no? Donde la tecnología o donde tu herramienta de trabajo, dices, cuando la tengo que poner en práctica, pues me encargan, yo resuelvo para cómo hacer una estatua de la estructura por dentro, y dice, bueno, a ver si tengo que hacer un monumento, pues al final lo que hago son pues como puentes, pero en vertical, hasta donde puedo llegar y conseguir estas alturas, ¿no? Como una gran antena, ¿no? No, por eso decía que, aunque es muy anterior y tal, pero es curioso o sea, como la referencia intelectual, lo mismo, y el investigador de alguna forma en cada momento donde está trabajando, en este caso trabajas con el acero en un momento determinado y con un tipo de soluciones para unos temas determinados, pero cuando tengo que hacer algo, pues cuando hay una cabeza bien formada, pues al final da estas respuestas, ¿no? Fantástico. Vamos a desgranar más aspectos de la película. Sí, hablando un poco del guión también, hay muchas similitudes también con una película de los años, no sé, creo que es el 59 me parece, que es El manantial, que también es la historia de otro personaje ficticio, pero con muchos paralelismos. Es verdad que el manantial, que es un arquitecto que todo el mundo dice, este es Frank Lloyd Wright, porque el arquitecto de la Casa de la Cascada, porque la forma como los dibujos como lo hace tal, pero realmente no es Frank Lloyd Wright, pero es una historia ficticia, un guión, pero lo identifica y dice, estos dibujos son de él, se está refiriendo tal, la personalidad que tiene un poco, todo, la tensión que tiene en la película, pues se parece un poco a la vida de Frank Lloyd Wright, pero no es Frank Lloyd Wright, no es una. Lo que pasa es que todo el mundo, es verdad, identificas esa película como un arquitecto americano que hace una obra en el medio del campo, una serie de cosas que dice, pues esto es la Casa de la Cascada, Frank Lloyd Wright y tal, pero no lo es. Entonces es verdad que esto sería un poco lo mismo. Un arquitecto húngaro, voy a buscar quién es, no lo encuentro, no existe, pero realmente pues hay algunos que sí podrían serlo, sí. Bueno, pues el guión creo que es un guión bastante, o sea, que puede tener algún hilo o algún fleco por ahí suelto, pero yo creo que es un guión bastante redondo. A mí me parece muy perfecto. Bastante, vamos.
Y ojo con lo complicado que es armar ese primer acto, Claro. ese intermedio, luego el segundo acto. Luego el Bueno, epílogo, que para la gente que no claro, lo sí. sepa, es una película con un intermedio de 15 minutos en los cuales hay una cuenta atrás, una foto fija. Sí, qué mono, me Eso gusta. me pareció guau. 3 horas 50 con todo. Sí. Entonces, Entonces creo que el guión está muy bien armado. Mucho, Hay muchos personajes, o sea, no solamente están Laszlo Sheck, la mujer, Richard, que quizás sean los tres sí, los que llevan la película un poco, protagonistas, pero sí. que es curioso porque la mujer no sale hasta el segundo acto. Sí, Pero en el primero está muy presente con las voces en Con off, las con todas las cartas, cartas, claro, sí, hace sí, mucha sí. referencia a ella. mucho, mucho. Y es un guión que está muy bien construido, muy bien llevado. No sigue a lo mejor hay alguna pequeña cosita ahí que tú dices, Sí. pero creo que es bastante redondo. Entonces, bueno, vamos a hablar ahora un poco del conflicto dramático de Dale de la película, que bueno, en principio lo que habla muchísimo, que está como un dron encima todo el rato, es el capitalismo feroz de aquella época, que En hoy Estados Unidos. en Estados Unidos, y pues el trato al inmigrante, Sí. al migrante que viene, se supone, a la tierra donde los deseos se cumplen y la tierra de las oportunidades, y realmente deja de manifiesto que nada más lejos. Es Es el una crítica maltrato tremenda. total, ¿eh? Es una crítica tremenda Sí. a esa época, Sí. que hoy también se puede trasladar un poco, pero No. pero Totalmente. sí. De hecho, a mí sí que me preocupa etapa dorada ahora mismo Trump en auge. Es una película muy anti-Trump, porque es una película anticapitalismo, es una película en la que se denuncia el maltrato al inmigrante, Bueno, te lo puedes tomar por donde quieras. pero es porque una hay película mucho- que en ese sentido que puede suscitar cierta polémica. Sí. Sobre todo para la gente ahora, quiero decir, porque luego todo el mundo dice nadie vota a Trump, pero ahí está por su algo. segunda legislatura. Por algo. Sí, no, pero porque hay Legislatura se dice allí también. legislatura, sí. Pero hay diferentes lecturas, porque esto que acabas de decir, hay muchas personas que no interpretan esto del capitalismo feroz. O sea, no ven el capitalismo por ningún sitio en la película, simplemente es una, o sea, como digamos el contexto de los hechos. Claro, y sí ya está, que pero creo que no trata de eso, quiero decir, trata obviamente más de arquitectura, de la figura de Laszlo Sheck, todo lo que hemos hablado antes con Antonio, pero tintado todo pero por eso, teñido, tintado, perdón, claro, sí, sí. por ese contexto que no Total. puede escapar a Sí, eso. sí. Y además se manifiesta en cada detalle, o sea, quiero decir, Sí. con el pobre Laszlo, que él también, claro, al ser, tiene digamos, la soberbia, digamos, o el Sí, orgullo ojo, de un es lo que iba a genio decir. y todo esto, que no se deja avasallar y que no se deja imponer, y lo paga caro, claro, porque está el Sí. de arriba, que es el señor Richard, que es el que maneja el cotarro, digamos, y no le deja salirse. Y de hecho hay varias bueno, hay varias secuencias o bueno, varias detalles en los que se ve claramente donde quiere dejar claro el estatus de cada uno. Sí, no, totalmente. ¿No? Totalmente. O sea, que no es de igual a igual, no es una relación de igual a igual en ningún momento. Bueno, evidentemente que eso nunca va a ser una relación de igual a igual, un trabajador y un empleado, pero aquí llega a unos extremos Sí, está que sobredimensionado. todo además como muy edulcorado, Sí, con el teñido tema de yo te esa doy falsa ayudo, yo te ayudo. Estatus, ¿no? Esa falsa posición estadounidense Claro, sí, yo te de ayudo. polite, de todo Sí. muy correcto. Sí, no, pero esa cosa que es la cosa caritativa, yo te voy a Total. ayudar porque pobrecito, yo te ayudo, yo te doy una casa, Y yo qué te doy bueno un hogar soy yo. y te voy a sacar a tu familia, es que bueno soy porque te estoy dando esto. Esa cosa está edulcorada porque es un caramelo envenenado realmente, Totalmente. porque luego está pillado Por los huevos. Sí, efectivamente, pero bueno, dejo de hablar un poco. No. Un poco solo, un poco. A mí una cosa que te quería preguntar. A lo mejor ya lo has dicho antes un poco de forma implícita de que está muy bien documentada a nivel arquitectónico. Pero esa mente arquitectónica, a veces un poco de incluso obsesiva, está muy reflejado en Laszlo Sheck. Sí, yo creo que sí. En muchas cosas está reflejada la personalidad del arquitecto como arquitecto, en la forma de actuar, en la forma de pensar, en la forma como
su profesión lo es todo también. O sea, como tú dices, al final está dispuesto a renuncia a mis honorarios con tal de que se mantenga esto, tal. Pues, y la mujer dice que vamos a vivir, claro, porque si encima de lo que te pagan, encima lo pones, acepta, sí, lo que tú digas, tal. O él cómo se implica en defenderlo más allá de su propio proyecto, en el ayuntamiento y con todo el mundo, cuando tiene todas las en contra, cuando le ponen otro arquitecto para que le controle tal y con qué vehemencia le echa, ¿no? De cómo le trata, ¿no? Diciendo, ¿qué me estás poniendo aquí? Entonces es verdad que esa es muy la personalidad del arquitecto que se cree su profesión y su trabajo, ¿no? Cómo se implica y cómo se encierra también ahí, se pone a dibujar y a hacer maquetas y todo. Entonces, cómo casi las 24 horas del día está relacionada con su trabajo, con su forma de crear. Sí, yo creo que es muy coherente con lo que es la personalidad el arquitecto como arquitecto, o de los arquitectos en general, de que son obsesivos para todas estas cosas. Sí, o sea, es el arquitecto que es el artista que defiende su obra. Y que dice, si esto es de piedra, es de piedra, y si es de Carrara, es de Carrara. Tengo uno con una veta, no sé qué, lo quiero de Carrara porque no es blanco, este es blanco. Y uno diría, pues qué más da que sea blanco que tenga una veta gris, ¿no? Cuando tiene que ser de allí y te voy a llevar a la cantera y vas a ver cómo es de importante el que tenga una pequeña veta gris que no tiene nada que ver, aunque me lo tenga que llevar desde Carrara hasta Pensilvania, ¿no? Que era esto. Además, ese viaje a la cantera, es el viaje lo que nos lo que le conlleva y lo que hay en la cantera y lo que hay en la cantera. Pero es verdad que el personaje de Richard, que es Guy Pearce, que a mí me parece que está fantástico también, no sé si se contagia de todo ese amor que tiene László hacia todo el tema del arte plasmado en la arquitectura, porque hay una imagen cuando él está con el mármol y se acerca, pero casi es como una cosa orgásmica, con él, y es verdad que tiene las vetas que tú decías, ¿no? Le empieza a decir o sea, que está realmente contagiado de toda la cosa, de la sensibilidad del artista, ¿no? También. Que fíjate, yo ahí a Richard le veo, el personaje de Guy Pearce, le veo una mezcla, por un lado es muy mitómano de la obra de László, hasta que no descubre que László es László y toda la obra previa que ha hecho se la suda, le echa de casa con el compañero, o sea, dice, ala, iros de aquí que me importáis una mierda. Pero cuando él descubre que László es quien es y que tiene un bagaje previo y que es alguien, hay por una parte ese lado, ¿no?, de mitómano, de decir, yo quiero acercarme a esta persona. Luego también hay una parte interés pura y dura. Si me acerco a esta persona voy a salir en las revistas, voy a salir en los medios culturales de la época afines voy a estar ahí, en boca de todo. O sea, ahí, en ese sentido el personaje de Richard también es muy listo. Y luego, una tercera lectura que yo veo, hay una parte también de atracción, vamos a decirlo así. Richard se siente atraído hacia László, no sé si tanto, aunque luego sí, ¿no?, en el segundo acto con la escena de la violación se ve claramente, pero yo sí que creo que eso se va como tejiendo, y que al principio es una atracción más hacia el trabajo, hacia la escena además conflictiva, de la película, quizás esa violación a mí me parece muy necesaria. Muy innecesaria. No, muy necesaria. Necesaria. Sí. Creo que la película, con esa escena, funciona más, se explican muchas más cosas. Y luego, obviamente, si no, el personaje de la mujer de Felicity Jones no tendría esa escena brutal hacia el final de la película. Sí, claro, tenía que resolver. Pero independientemente de esa escena, creo que explica mucho, ¿no?, todo ese acercamiento desinteresado, que al principio parece desinteresado, el acercamiento de Richard hacia László, que en un principio tú lo ves y dices, ¿y por qué se sigue interesando? Más allá de esa mitomanía, más allá de ese amor a tus obras y tal, cuando la obra cae... Se enamora de la obra del artista y luego del artista. Es muy americano también esa admiración
por Europa, ¿no? Y por lo europeo de todo, de los artistas, de los pintores, claro. de la historia, de culta, tiene un toque de cultura que le falta a Estados Unidos. Entonces, el hijo, que es quien realmente quien le mete en... Sí, el hijo es el que lía todo. Que lía todo, es que dice, mi padre se ha ido tal y en un fin de semana le voy a hacer una biblioteca, y entonces me he fijado en los muebles que hay aquí del triciclo y le voy a hacer una biblioteca que le voy a quitar las cortinas y no sé qué, y se le puede matar de un infarto cuando vuelva. Y entonces, claro, pero el hijo, que es que luego se ve que es un personaje mucho más tosco y mucho de todo, sin embargo, el primer paso, el que da, el que pone ese toque de hacer esa maravillosa biblioteca en ese espacio oscuro y tétrico que tenía en su casa también neoclásica o clasicista, lo da el hijo, que luego dice como el hijo puede tener esta ocurrencia, deriva en lo que deriva, porque dice, como este fue el que da el primer paso, o sea, el que me pone al personaje cuando le quiere dar esa sorpresa al padre, y tiempo después, cuando el padre quiere hacer un homenaje a su madre, de quien tiene todas esas referencias, y quiere hacer esta gran iglesia, centro cívico, en el medio de un terreno espectacular, en una colina, el que recurre, usted me hizo una biblioteca, ya, pero usted ni me pagó, me echó de casa de cualquier manera, tal, entonces, ya le explica toda la historia. Pero el que mete a Laszlo en toda la historia de esta familia es este personaje que luego resultó ser mucho más tosco, un cafre, y con todo, con la obra, desde el punto de vista personal, profesional, en los negocios, en todo, ¿no? Es decir, y sin embargo se inicia con ese toque de sensibilidad de decir, no, yo voy a hacer, y hace esa maravillosa pieza en la biblioteca que dice, le voy a dar una sorpresa a mi padre, ¿no? Si le gustaba al otro, no le puede gustar esto. Es una cosa, si no lo ha pedido, y estaba contento con su casa, sus cortinas, sus sillones, no le puede gustar esto con esa silla en medio, con un atril para poder leer, no se sabe el qué, ¿no? Sí, ahí es uno de los flecos de lo curioso de los personajes, porque por esa referencia que simplemente por ser europeo y por venir de tal, desevolucionando en este caso, pues eso, estar como queriendo estar en la vanguardia, claro, no sé qué, y dárselas un poco de pero postureo, eso es muy estadounidense, ¿no? El postureo, el coger esto de Europa está de moda, lo cogemos y nosotros lo adaptamos y lo hacemos mejor. Como a mí me parece la vehemente defensa que hace en el ayuntamiento, que dices, tampoco es papel del arquitecto, es hacer el proyecto, que lo defienda el promotor y tal, pero el promotor, en este caso el cliente, está como a ver cómo reaccionan todos los concejales, los alcaldes, los políticos, los que lo tengan que autorizar, y el que se pelea y hace con las luces y todo es el arquitecto. Entonces el arquitecto al final asume como propio. Realmente el edificio no es mío, como su obra. Es verdad que muestra esa forma de defender y de creer en tu propio trabajo. Dice, si tengo que defenderlo donde sea, con el promotor que le debo, con el cliente que le rebajo y le doy de mis honorarios porque ha habido no sé qué, con el ayuntamiento que me peleo con quien sea, y con un arquitecto que me ponen para controlar las cuentas que le echo a palos de la obra, ¿no? Banda sonora. A mí banda uno de los maravillosa. aspectos que me maravilló es la música, me parece muy potente. Buenísimo. O sea, ese leitmotiv con los tambores que se va repitiendo a lo largo de la película varias veces, es como... Todas las canciones también me gustan mucho. Me gusta la italiana cuando están en Carrara. You Are My Destiny, que es una de las canciones más bonitas que hay, yo creo, en la historia de la música, y hay una versión que yo no sé si es... Bueno, hay muchas versiones, pero hay una de Mina en concreto que es una maravilla. Y además, You Are My Destiny, justo previo a la escena. Muy bien traída, muy bien traída esa canción. Totalmente, sí. O sea, a mí uno de los aspectos que más me maravilló de la película fue la banda sonora. Creo que está muy bien ideada. Además de esas bandas sonoras que dices, hay una orquesta potente detrás, no es minimalista. Entonces creo que va muy en consonancia con toda la película, ¿no? Con esa grandilocuencia, con ese querer generar una obra grande, una película grande como las de antaño, ¿no? Como estilo Lo que el viento se llevó, estilo Ben-Hur, gigante, que también se la ha comparado mucho ahí, ¿no? Ciudadano Kane, que tú decías antes, y... Claro. Bueno, de hecho está filmada, o sea, está rodada en 70 milímetros, ¿no? Que es una cosa también que ya ni se lleva,
que es justo como se hacían las películas antes. De hecho, en la ciudad donde la rodó y todo eso, es el único sitio donde todavía hoy se puede rodar en ese formato, digamos, ¿no? De Panavisión y todo esto, porque ahora ya es todo digital y todo. De hecho, verla proyectada en esas condiciones. Solo hay 3 cines en los que se puede ver en 70 milímetros. ¿Qué Solo son? 3 salas. No, pues que los busque cada uno. ¿Eh? Pero 3 salas en todo el mundo. Sí, no, en España ahora. En España. Sí. Para ver ese 30 esto. Yo, vosotros creo que tampoco, porque he compartido visionados, la hemos visto en cines multicines, normales. Pero sí, salas normales de cine que son muy buenos, pero bueno. Creo que están en Barcelona, creo recordar. Bueno, una maravilla. En realidad, bueno, pues vamos a ver qué pasa, porque esta película va directa a los Oscar y por un montón de ha habido polémica con la de la IA. Sí. Que ya lo hablamos en su momento cuando hicimos el especial de Oscar, que bueno, fue porque el editor, que también habló demasiado, sí. Dijo que había hecho pues el acento húngaro, que es un acento muy complicado. De hecho, yo llevo todo este programa diciendo Laszlo Sheck, y Laszlo Sheck, un saludo, Julia de Luna, es un nadador, y es Laszlo Tov. Sí. O sea, fijaos lo complicado que es el húngaro. El húngaro. Y bueno, pues con la IA se utilizó para afinar ese acento cuando hablan húngaro y tal. Yo creo que no resta nada. A mí me parece innecesario también haberlo hecho o no haberlo hecho. Sí, quiero decir, es algo que no... Sí, pero bueno, que no resta realmente, porque bueno, aparte que Adrian Brody es de origen húngaro, con lo cual algo sabrá. Algo habrá hecho bien y lo habrá... Es decir, que sí, se habrá mejor pulido, yo qué sé, pero que... Afinar mucho, ¿eh? Afinar es demasiado. Sí. Pero que yo creo que eso no va a restar realmente a la interpretación y Hay una cosa que a mí me parece que esta película también destaca, es la dirección de actores. Están todos muy, muy bien en cada personaje. Todos están maravillosos. Quizás el único que a mí personalmente en algún momento me ha chirriado es Guy Pearce haciendo de Richard, porque me parece a veces un poquito como estrambótico, un poco como sobreactuado en algún momento, también, sí. Pero sí que es verdad que está muy justificado con el propio personaje y con el propio bagaje previo, el background que lleva ese personaje. El personaje lo admite perfectamente. Sí, ese marido, hijo, padre atormentado, ¿no? Sí. Consigo mismo. Sí, entonces sí que me tal. Y luego Adrian Brody creo que está brutal. Como siempre. Sara no es muy fan de Adrian Brody. No, sí, o sea, yo por supuesto, vamos, no tengo nada que decir porque es un señor con una técnica y con, o sea, decir que sí, que es maravilloso. Pero sí que siempre veo a Adrian Brody, no sé por qué. ¿Sí? Creo que él tiene mucho de brutalista, tiene mucho de pianista, o sea, pero que es un actor con una técnica maravillosa, pero no dejo de ver a Adrian Brody, pero es una cosa mía personal. O sea, ojalá se lleve el Oscar y que se lo gane porque es un señor que ole. Pero a mí me gusta más ella en la película. Sí. O sea, a mí creo que de los 5 que están este año el Oscar, creo que Adrian Brody, sí. De hecho, yo cuando vi la película, yo la he visto 2 veces, madre mía, yo todas las películas aquí las estoy viendo 2 veces. Muy bien. Muy friki. Yo la primera vez fui con la cosa de no te va a gustar Adrian Brody, vuelve verdad. Otra vez, eso lo hablé contigo, sí. No me puede gustar, tal, vuelve otra vez a hacer el mismo personaje del pianista, qué coñazo este tío. De hecho, en los Globos de Oro le hicieron la broma esta de, que también broma, humor negro a tope, de Adrian tendría que dar las gracias a Hitler o algo así, o si Hitler no hubiese nacido, Adrian Brody lo tendría que generar, algo así dijeron en los Globos de Oro, porque claro, primero Oscar, el pianista, el Holocausto, un pianista venido a menos, etc. Segundo posible Oscar, el pianista, lo mismo. Un arquitecto que huye de... El brutalista. El brutalista. Un arquitecto que huye de Hungría, también tema nazi de por medio, era sí, bueno, tema nazi ya ha pasado eso, ¿no? Pero, claro, pero era recurrente. Pero sí, un señor que sufre, porque lo que mejor hace Adrian Brody es sufrir. O sea, sufre como nadie. O sea, lo interpreta el sufrimiento, que es una maravilla. Esto, que sepan ustedes es de que esta conversación... Esto es de Carlos Bollero, que desde aquí un saludo. Yo esta conversación... Que sufre este señor. La tuve aquí con mi compañera Sara, antes de ir a ver yo la película, y ella me decía, no,
Adrian Brody va a estar Sí. muy bien, es Yo maravilloso. es que es verdad, yo desde el pianista lo tengo ahí. Y ahora cuando lo he visto... Se sale de la película, yo encantado. Sí, y justo lo tú, contrario. pues Adrian Brody No, haciendo de no, Adrian Brody. Adrian Brody, no, ese ceño y ese gesto no. Adrian Brody de 10. O sea, Adrian Brody de 10, vaya por muchísimo. delante. Adrian Brody de 10. Y ahora bien, es Adrian Brody. De 10. Pero muy bien, pero fantástico. A mí me parece maravillosa la interpretación. Absoluto. Y sí. hay otra interpretación en esa película que para mí es Felicity Jones. Felicity Jones es un hallazgo total, realmente. Es un personaje... Es muy complicado Es el complicado personaje. porque no es nada agradecido el personaje, No. la pobre. pero lo ha compuesto muy bien. Sí. Creo que ha sido un gran trabajo. Sí. Y todos, o sea, el hijo también, el hijo de Guy Pearce, Sí, me gusta y mucho. el primo, Attila. El primo, sí. Sí, pero a mí el hijo también me gustó bastante porque es que es realmente ese personaje clasista asqueroso No. y machista Omitido. y con la niña que tal, no sé qué, Sí. salido de madre completamente, no. Vamos, maravilloso, un casting buenísimo. A mí hay dos peros A ver, de la película Venga. que no. Uno es poner a la misma actriz. Un saludo a Pedro. Eso ¿quién me- es Pedro? Pedro Almodóvar, que ya lo hizo en la habitación de al lado también, de poner. Sí, aquí se salva un poco más, pero no. Se salva, pero no se salva. a del mí fue todo. como, Sí. no. Sí. Ahí te Poner lo a tienes la que misma comer. actriz Te que lo hace de tragas. sobrina, después la pone haciendo de nieta-sobrina, se diría. No Sobrina sé, eso es nieta. la hija, Sobrina claro, nieta. sí. Sobrina La nieta. hija de su sobrina, sí, sobrina nieta. No me puedes poner a la misma actriz. Claro, podría haber sido perfectamente la misma actriz, envejecida un poco, siendo ella, ¿no? O sea, De hacer de... Claro, de ser de sí. vieja ya de mayor, que es una señora de 50, tampoco es tan mayor. por eso, por cuando has cierto, dicho vieja, bueno, eso, vieja bueno. porque como ya parece con 10 años o 12, pues por eso. Pero que la actriz debe tener 30, vamos. Sí, no, totalmente. 28 tiene mínimo, esa chica es joven, pero no tanto. El caso que un poquito envejecida y tal, y luego pones una niña y tal. Claro, si a mí es eso más, lo que me hubiera chirrió sido- es poner Bueno, sí. un guiño ahí a lo mejor poético Un del guiño ahí, sí, director un poco que yo... tal. o sea, y otro... ¿Otro cuál es? A ver, yo he dicho que Felicity Jones me encanta, pero sí que es verdad que tengo que hacer una crítica de Adrian Brody tiene 50 y pico, Felicity Jones tiene 40 y pico, Sí. y en la película les ponen a los dos de la misma edad. ¿Los puedes de la misma edad? Sí, no puedes ¿Cómo sabes coger- eso? Es que eso no me doy cuenta. ¿Cómo o sea, sabes que son de la misma no edad? está de forma explícita, quiero decir, no se dice en ningún momento tienen la misma edad, pero a Felicity Jones sí que está caracterizada un poco más mayor de lo que es la actriz. Entonces ahí yo el pero que tengo es ¿por qué no coges a una actriz de 50 y algo y tienes que coger una actriz más joven para que haga... Quiero decir, si hay personajes escasos para mujeres de cierta edad, a partir de 50, vamos a ser claros, cuando hay un personaje que cumple esos requisitos y que tiene esa edad, vas y me coges para interpretarlo a una actriz de 40 y pico, de 10 años menos. Pues fíjate, eso a mí no me molesta nada. O sea, no lo vi... O sea, quiero decir, me parece que... No, está yo la muy bien. película tampoco lo vi, ¿eh? No me digo que Y no me que no me pareció chirría. perfecto. No me decir que no... Fue trabajo de investigación posterior de decir... Ah, sí. Porque claro, yo decía, joder, pero si Adrian Brody... Yo también pensaba que era más mayor de lo que es, O sea, honestamente. si está un poco cascadillo. Honestamente, entonces claro, yo y Felicity Tanto Jones, holocausto y tanta historia. y la teoría del todo, ¿no? La película de la teoría del todo. La teoría del todo... Claro, yo decía, ella, ¿no? Sí. no me encajaba, porque claro, Felicity hacía de mujer de Dick Redmayne y ahora hace de mujer de Adrian Brody, y yo decía, entonces lo busqué y efectivamente es 10 años menos. Sí. Durante la película no se nota. No, que está muy caracterizada, ella se pone un pelito, viene ahí del campo de concentración, que viene hecha un asco, la pobre, viene osteoporósica perdida, en fin, Sí, pobrecita. la pobre viene hecha un Cristo. Entonces, pues ya da igual, 10 años menos, Sí. 10 años más. Puede ser que fuera 10 años menos incluso, Sí, pero sí, está no, envejecida puede ser, por el tema ¿eh? de la No se hace nunca alusión, circunstancia. Y de es la por guerra. poner también algún pero, porque no Por tiene poner más, peros, porque no tiene tiene más pocos esa más. película. Y muy bien, entonces veremos a ver La qué pasa. película hasta ahora parecía que era la favorita,
de cara a la carrera al Oscar. Pero todo Ahora se ha tornado y es Anora. Porque Que hablaremos el DGA, de Anora. el premio del sindicato de actores, y el PGA, el premio del sindicato de productores, Sí. los dos han decidido premiar como mejor película del año a Anora. Ahora sí. Vamos a ver qué pasa en A mí Anora me Berlín gustó, y en los BAFTA. pero he de confesar que para mí la película del año es The Brutalist, sin ninguna duda. Yo, como siempre, tengo esta lanza a favor de Emilia Pérez, creo que es una de las mejores, junto con The Brutalist. De momento. Yo espero que Esperemos sí, a ver qué pasa en los Oscars. nos faltan los BAFTA primero, después los... Bueno, ahora está en la Berlín, el Festival de Berlín está ahora. Sí, bueno, pero de cara a la carrera de los Oscars. De cara a los Oscars nada. O sea, ahora mismo, de cara a la carrera de los Oscars nos falta Los BAFTA, los BAFTA, el premio del sindicato de actores, que ahí de Brutalis vamos a ver. no fue nominada, más Sí. allá de Adrian Brody, con lo cual ahí Eso nada. sí que se desinfla. Y Y a en los los Oscar. Critic Choice, que no lo hemos hablado, premiaron a mejor película, se lo dieron a Anora. Anora, sí, por eso que se ha cambiado las tornas. Entonces- Y ahora Nora es la favorita. Empezó siendo Emilia Pérez, luego ha sido de Brutalist y ahora vamos hacia Nora. Vamos a ver en qué acaba todo. Para mí la mejor del año, con Nicole Kidman, te permiso aquí, Baby Girl, sin ninguna duda creo que es de Brutalist. De Brutalist. Siendo, creo que es la mejor película, mejor, Más redonda, sí. más redonda, el mejor guión, las mejores interpretaciones, fotografía, no hemos hablado de fotografía. Sí. Maravilloso. ¡Guau! O sea, También, sí. No. y es una fotografía además muy complicada, porque te saca del interior al exterior, esas tierras estadounidenses, luego cuando te hace el cambio a Italia, la cantera, ese mármol, y cómo va sacando las vetas del mármol, o sea, me parece eso muy complicado de hacer. Una O maravilla. sea, una película Sí. redonda. Absolutamente. Redonda, Veremos qué redonda. pasa en los próximos días. Vamos a ver. Así que hasta aquí el programa de hoy. De Brutalis. Damos Muchísimas las gracias de a nuevo. todos por Gracias a venir. vosotros, Sara, Gabriel, por invitarme, ha Muchísimas sido un gracias. placer. Ha sido una maravilla Enhorabuena por escucharte. vuestro podcast y vuestros Muchas gracias. programas. Estás y invitado a venir Sí, por favor. a todos los programas que Siempre quieras. que tú quieras. siempre por que haya favor. motivos, aquí Hombre, me siempre. tendréis. A hablar de arquitectura, no de Siempre, arquitectura, de lo que quieras. Aquí tienes tu casa. Muchas gracias, muy amables. Y muchísimas gracias por esta explicación tan maravillosa que has dado y tan didáctica, porque esto, pues mucha gente pues no lo sabe. No, Pues muchas gracias a Vamos. vosotros, de verdad, Así por que invitarme. te agradecemos infinitamente. ¿Qué Y hasta tienen que aquí hemos hacer? llegado. ¿Qué tienen que hacer Dile, ahora? porque esas cosas yo nunca las sé. Yo soy del siglo XX. Dale a me gusta si os ha gustado. Si no os ha gustado, que no hagan nada. Así, con la visualización nos parece de PM. Os suscribís, dais a la campanita y os llegan las notificaciones. Muy bien. Compartís con familias, amigos, parejas, con todo el mundo, ¿vale? Y nada, que hasta la próxima. ¿no? Hasta Esto es luego. así. Chao, chao. Hasta Adiós, luego. hasta luego.